No es lo mismo ser un buen hombre que ser bueno siendo hombre. En los tiempos que corren, la masculinidad es un concepto en decadencia. El sistema trata de convencer a los hombres de que no deben preocuparse por ella, y nos incita a tener hábitos y comportamientos perjudiciales que nos vuelven más frágiles y menos masculinos. Se nos dicen cosas como que tenemos que ser mucho más emocionales, que debemos aprender a relajarnos y conformarnos con un presente que no nos satisface, o que la atracción que podamos generar depende de lo simpáticos y lo bueno que seamos. Y la hemos cagado, caballeros, especialmente porque hemos cogido esas proposiciones, las hemos magnificado a niveles ridículamente improductivos y las hemos establecido como las nuevas creencias a seguir. Y esto produce los insatisfactorios resultados que tienen una enorme cantidad de hombres tanto en su vida profesional como en su vida sentimental. Está bien estar en contacto con tus emociones, comprenderlas y gestionarlas, pero que te quede claro que dejarte dominar por ellas y soltarlas como un chorro delante de los demás solo te va a perjudicar. Está bien agradecer y valorar lo que tienes, pero si te conformas con una situación que sabes que es mediocre, vas a terminar estancado, autojustificándote en excusas victimistas que no te harán progresar. Y por supuesto que está bien ser amables, pero eso es muy distinto de ser un arrastrado que cede sus intereses por una mujer, la adula y trata de satisfacerla en todo momento. Y te aseguro que si no tienes game, no cuidas tu físico como se merece, no tienes proyectos personales y no vives una vida plena que sea divertida sin depender de nadie, da igual lo amable o lo bueno que seas, que no vas a ser capaz de atraer ni mantener a nadie. La sociedad nos dice que todas estas cosas significan ser un buen hombre, pero es que no es lo mismo ser un buen hombre que ser bueno siendo hombre. Un buen hombre puede no ser masculino, puede ser muy emocional, puede tener una vida mediocre y puede ser un simp pagafantas que no pilla cacho nunca. Ser simplemente un buen hombre, que es algo que tiene más que ver con ser una buena persona a secas, no parece algo que vaya a darnos unos frutos extraordinarios ni nada similar. Y es que para poder cosechar esos resultados, debemos aprender a ser buenos siendo hombres. Solo de esta forma podremos avanzar física y mentalmente, generar atracción y tener mejores experiencias, encontrar un propósito, perseguirlo y ganarnos la vida con él, o sentirnos bien de verdad con la persona que somos. Seguramente quien no lo ha experimentado no sabe muy bien a qué me refiero, pero aquí hablo por propia experiencia. Cuando trabajas en todos los ámbitos de tu vida y vas alcanzando estas cosas, te inunda una motivación que es muy difícil de escribir con palabras. Te despiertas todos los días animado y con ganas de darlo todo. Proteges tu tiempo y tu atención porque sabes que son muy valiosos. Dejas de tolerar las mierdas de los demás que te afectan negativamente. Y tienes ganas de comerte el mundo y dejar tu huella en él. Si estas cosas te suenan bien, estate atento, porque hoy vamos a ver los 4 pilares fundamentales de la masculinidad que todo hombre debe cuidar si quiere lograr este estado. Que por cierto, están basados en el libro The Way of the Man de Jack Donovan. Esto no significa que estos pilares no puedan sentar bien a las mujeres, ni mucho menos, pero la diferencia de cómo nos afectan a unos y a otros es enorme. Esto es duro, pero en nuestro caso, si no contamos con ellos, seremos vistos como seres sin valor por la sociedad, por mucho que se nos diga lo contrario, y nuestra experiencia de vida será mucho más pobre, y por eso es importantísimo que los cuidemos. A los hombres se nos trata con mucha dureza, y eso está bien. Lo mejor que podemos hacer es aceptarlo, porque no vamos a poder cambiarlo. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar duro por alcanzar la excelencia, porque si lo hacemos, las cosas a las que podremos acceder serán absurdamente maravillosas. De acuerdo, el primer pilar de la masculinidad es la fuerza, tanto física como mental. A los hombres, durante miles de años, se nos ha valorado en gran medida por nuestra fortaleza, y esa herencia genética sigue estando dentro de nosotros. Si nos referimos a nuestro físico, un hombre en forma y con músculo no solo se va a sentir mejor que uno que no lo tiene, sino que también va a ser visto con mejores ojos por los demás. El resto de hombres le tendrán más respeto y las mujeres se sentirán más atraídas por él. Si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. En cualquier situación, tu versión entrenada y en forma va a ofrecer unos resultados muy superiores a tu versión descuidada, así que es fundamental que cuides y entrenes tu físico. Por otro lado, la fortaleza mental es un factor al que debemos estar muy atentos. Ser resiliente ante las adversidades, ser capaces de calmar y controlar nuestra mente, o desarrollar un carácter disciplinado que no se deje llevar por la sobreestimulación actual, son cosas que van a llevar nuestra vida a otro nivel. Deja de consumir no por ya mismo. Eso solo trastoca tu sistema de recompensa al liberar cantidades ingentes de dopamina y hace que todo a tu alrededor no resulte tan atractivo. Reduce el tiempo que pasas viendo basura en la televisión o en las redes sociales. La mayoría de contenido que hay ahí solo te meterá tonterías en la cabeza, así que sé más selectivo con aquello que consumes. Y medita regularmente, al menos 10 minutos al día. La meditación es la mejor vía para controlar tu mente y evitar que te sabotee, así que conviértela en una prioridad y dale a tu salud mental la importancia que se merece. El segundo pilar es el coraje, el ser valientes para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.
En la actualidad cada vez tenemos más aversión por el fracaso, y no lo entendemos como la potente herramienta de progreso que supone. Nos pasamos el día analizando riesgos y minimizando dificultades, pero hay ocasiones en la vida en las que debemos ser lanzados e ir a por todas porque sabemos que es lo correcto, por mucho que después los resultados sean mejores o peores. Piénsalo, en el tema de los negocios podrás emprender y fracasar, pero eventualmente esos fracasos te darán experiencia, y casi con total seguridad acabarás encontrando tu hueco en el mercado. Pero si no tienes coraje, te arrugas y optas por un trabajo mediocre en el que no estás feliz, jamás alcanzarás el nivel económico superior que tú y yo sabemos que deseas. Lo mismo sucede con las relaciones. Si intentas y fallas, irás mejorando y el miedo al rechazo desaparecerá. Y si encima aprendes cómo funcionan las dinámicas de la atracción y actúas en base a ellas, tener buenas experiencias en este sentido estará prácticamente garantizado en el futuro. Pero si no te lanzas y no interactúas con ellas buscando escalar, por muchos conocimientos que tengas sobre el tema, jamás te comerás un rosco. Tener coraje, independientemente del resultado, dispara nuestra autoestima y nuestra seguridad. Y en una sociedad que trata de normalizar la cobardía y la mediocridad, ser valientes y dominar nuestros miedos es un requisito si queremos alcanzar nuestra mejor versión. Un hombre miedica podrá ser una persona decente, pero te aseguro que le costará bastante obtener el respeto de los demás y generar atracción en otras personas. Así que toma acción hoy mismo. La parte práctica es la que realmente cuenta, y sin ella, el crecimiento es literalmente imposible. En tercer lugar tendríamos la maestría, es decir, ser realmente bueno en aquello que haces. Como dice Jordan Peterson, asegúrate de trabajar muy duro en al menos un campo específico y mira a ver qué sucede. Desde siempre a los hombres se nos ha medido por la utilidad que proveemos a la sociedad. Si no somos útiles en ningún sentido, no tendremos demasiado valor. Y sé que esto no es fácil de escuchar, pero las cosas funcionan así. Y honestamente, creo que rechazarlo y forzar la mentalidad de las masas a través de mensajes que dicen lo contrario, cuando la gente sigue actuando bajo esos parámetros de utilidad, solo nos confunde y nos llena de resentimiento cuando después la realidad no se ajusta al mensaje mainstream que nos hemos tragado. Además de que los hombres somos solucionadores de problemas por naturaleza, resolver cosas nos sienta genial. Y sentir que tenemos cierta incidencia sobre este mundo refuerza muchísimo nuestra autoestima. Así que cuando decidas tu camino, aquel que te llena por dentro, asegúrate de desarrollar maestría en él. Si eres mecánico, conviértete en alguien capaz de reparar cualquier avería. Si eres profesor, sé un hacha en tu materia y transmite valores a tus alumnos que les llenen de pasión por aquello que enseñas. O si eres creador de contenido, busca ser el número uno en tu nicho y mejora tu mensaje y la calidad de tus publicaciones de manera constante. Un hombre con maestría tendrá un propósito por el que levantarse y contará con más oportunidades de monetizar aquello que controla, y eso le dará un significado a su vida que cambiará su mentalidad por completo. Como ya he dicho en otras ocasiones, el verdadero problema no es apuntar demasiado alto y fallar, sino apuntar demasiado bajo y dar en el blanco. Y por último tendríamos el honor, una palabra prácticamente extinta en la actualidad. Según él, el honor tiene que ver con la reputación que un hombre tiene en cuanto a los tres pilares anteriores, es decir, en cuanto a su fuerza, su coraje y su maestría. Sin embargo, yo aquí difiero con él, ya que considero que el honor tiene más que ver con la congruencia, con el tener palabra y con ser consecuentes con nuestras decisiones. Creo que esa congruencia entre nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestras acciones es vital para nuestra autopercepción, y que sin ella será muy complicado avanzar en todo lo que hemos comentado en este vídeo. El honor es esa sensación de hacer lo correcto y de no escabullirse ante los compromisos, de ir con la cara de frente y aceptar los retos que se nos pongan delante. Un hombre con honor es respetuoso, pero dice la verdad, aunque pueda doler, porque tiene unos valores bien definidos. Un hombre con honor se pone a sí mismo y a su desarrollo primero, pero está dispuesto a sacrificarse por las personas que amas y considera que ese sacrificio va acorde con esos valores. Y un hombre con honor acepta la incomodidad y no se queja cuando las cosas no salen como quiere, porque entiende que lo único que puede hacer es extraer un aprendizaje y seguir adelante con entereza. Además, esto es algo en lo que me fijo cada día más, y lo que estoy viendo es que esos hombres con honor viven más tranquilos con cómo son y actúan con mucha más disciplina que aquellos que no se preocupan por esa congruencia. Como dijo Alfred de Vigny, el honor es hacer hermoso aquello que uno está obligado a hacer. Estos 4 pilares son los que sostienen la masculinidad, y el hecho de que tantos hombres no los tengan en cuenta es uno de los motivos principales por los que una enorme cantidad de ellos se sienten confusos y perdidos. Sé que nos venden lo opuesto, pero el mundo necesita hombres fuertes, valientes, competentes y honorables. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará.
Así que si eres como yo y buscas tener la mejor experiencia de vida posible y además ser una persona que pueda influir positivamente en su entorno, te animo encarecidamente a que cuides todos estos aspectos. Si quieres añadir cualquier información que creas que puede ser útil, ya sabes que estaría encantado de leerte en los comentarios. Y si este mensaje ha resonado contigo y quieres tratar este tema en mayor profundidad, recuerda que siempre puedes reservar una sesión privada conmigo a través de mi web, laduchafria.com. Espero que pases una estupenda y fructífera semana y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.